Esta es la explicación de la práctica 1 del análisis de retardo de extremo a extremo. Eh, bueno, el primer paso es escribir un script AWK para contar el número total de frases o talkspurts en una traza de retardo. Aquí, como vemos, inicializamos una variable llamada talks. Cada que detecta un signo de admiración, de exclamación en el archivo que recibe, entonces aumenta la variable talks, que esto significa que pues por cada periodo de silencio lo consideramos como una frase, entonces cada que hay uno se aumenta y pues se imprime el resultado. El segundo script es para contar el número total de paquetes que llegaron al receptor. Esto pues lo hacemos por medio del conteo de las líneas que contienen una T al principio y se aumenta la variable pack cada que detecta una D. Igual al final pues se imprime eso. El tercero es encontrar la diferencia mínima entre la estampa de tiempo del receptor menos la del emisor. Aquí inicializamos primero, pues si iniciamos una condición en el que el número de renglón es el 1, el primero. Si el primer elemento del renglón es la letra D, significa que es una entrega de paquete que llegó al receptor. Entonces el mínimo se define como la columna 3 menos la columna 2, que es exactamente lo que queremos. Sin embargo, aquí pues puede ocurrir que la primera línea sea un periodo de silencio. Entonces, pues, definimos al mínimo sí, solamente como la columna 2. Aquí cada que detecte una D, entonces va a ser una diferencia entre la columna 3 y la columna 2. Si esa diferencia es menor al mínimo, entonces pues el mínimo va a ser esa diferencia. Igual nos imprime al final. Pues, es todo. Para el cuarto script se necesita uno que reciba una traza como entrada y entregue un archivo con 2 columnas, tiempo de la sesión en segundos y retardo de extremo a extremo en segundos. Pues inicializamos una variable A que va a ser argb1, que esto quiere decir que es el nombre del archivo que está recibiendo. Entonces definimos otra variable llamada salida que va a ser traza y A. Entonces si por ejemplo enviamos el texto de la llamada 1 sería 1.txt. Entonces la salida va a ser traza 1.txt. Aquí implementamos directo las estampas mínimas de tiempo la diferencia entre las estampas de tiempo que encontramos en script 3 y pues aquí ya empieza nuestro código. Si al principio es una D, entonces la sesión va a ser pues, la columna 3. Si no, va a ser la columna 2. Y si al principio igual tenemos una D, entonces se va a realizar esta operación, que es la columna 3, que es el tiempo del emisor, menos la columna 2, el tiempo del receptor, y el mínimo que fue lo que encontramos en el script 3. Se divide entre 8000 debido a la frecuencia con la que se tomaron los datos, y T es igual la columna 3, que es el tiempo del emisor, menos la sesión que ya estuvo definida aquí arriba, y se divide entre 8000, que igual es el tiempo en el que se muestra. Aquí la sesión se definió así porque pues es el tiempo en el que inicia la llamada. Se imprime el parámetro T y se redirecciona a la variable salida. Esto es para que pues el archivo de texto traza1.txt contenga estas 2 columnas que son las que se pide aquí. Igual se hace un tabulador y luego se imprime T, que es el tiempo de retraso. El 5 es escribir un script que calcule el retardo promedio de extremo a extremo en una sesión. Aquí se hace una variable accum y una variable prom. Accum se va aumentando cada que avanza un renglón con la columna 2, que para este caso ya es
ya recibe como entrada el archivo de texto creador en este paso. Entonces, pues se acumula con el retardo. Al final, pues el promedio es el acumulador dividido entre el número de renglones y pues nos imprime el retardo promedio. Aquí podemos observar las gráficas a gran escala y pequeña escala. La de arriba, pues observamos que hay un retardo constante. Al final va aumentando conforme va avanzando la sesión y hay momentos en que pues el retardo es un poco menos. Si lo vemos a pequeña escala, aquí pues no se alcanza a distinguir bien por el tamaño, pero pues hay frases, un periodo de silencio, otra frase, otro periodo de silencio, y o sea, los espacios en blanco que observamos son periodos de silencio y pues observamos que hay una pendiente entre cada número determinado de muestras. Igual este es para la traza 2, vemos el diagrama de escala que pues tiene un comportamiento medio extraño. Y vemos a escala pequeña, que pues igual se alcanzan a observar aquí los espacios en blanco, que son periodos de silencio. El de la traza 3, igual mismo caso. Traza 4, aquí vemos que incluso es más constante el retardo. Y traza 5, igual se observan aquí los periodos de silencio, aquí hay una caída más grande. Y la traza 6 que igual pues se ven, incluso el silencio pues es un poco mayor. Aquí en los espacios pues alcanzan a distinguir entre cada línea vertical, son debido a que pues el paquete llega en diferente tiempo, entonces pues hay periodos en los que no se alcanza a recopilar el dato. A partir de los scripts pues realizo esta tabla en la que nos indica el número total de frases que tiene cada traza, el total de paquetes que llegaron al receptor, que son estos, y el retardo promedio de extremo a extremo, y la diferencia mínima entre las estampas de tiempo. Por último, se puede investigar al menos dos métodos existentes en la literatura para eliminar la desviación de la pendiente en el retardo. El primero, pues, es mediante una utilización de buffers de playout, que es un mecanismo que suaviza la variabilidad del retardo. Aquí la doctora Sumun, que fue con la que se sugirió empezar la búsqueda, pues realiza un análisis de diferentes algoritmos que pues calculan los límites mínimos y máximos del retardo, generan un promedio óptimo de reproducción para realizar un ajuste adaptativo para los paquetes que pues se consideran perdidos. Otro método es el ajuste adaptativo de los periodos de silencio, que se basa en lo mismo, buffers de playout, pero este se enfoca en los periodos de silencio. Entonces, realiza una adaptación de la demora basada en la información histórica de llegada y reproducción de los paquetes de las ráfagas anteriores. Pues esto sería todo.